ProEcuador implementa una metodología de trabajo llamada Ruta ProEcuador para el exportador, para apoyar e incentivar el trabajo de todos los potenciales exportadores y de esta manera internacionalizar sus productos. Si posees un producto o un servicio y quieres saber si es apto para exportar, necesitarás iniciar en la etapa de orientación y asesoría, donde aprenderás cómo se desarrollan los procesos de exportación y conocerás las restricciones en los mercados internacionales. También tendrás acceso a talleres introductorios al comercio exterior, guías informativas, boletines de mercado y mucha información que te ayudará en el proceso para ser un exportador. En la siguiente fase de la ruta, recibirás la visita de nuestros especialistas, quienes evaluarán tu verdadero potencial de exportación para luego de esto acceder a la etapa de formación y asistencia técnica, donde ofrecemos capacitaciones especializadas y te vinculamos a proyectos como rediseño de producto acorde al mercado de destino, tu tienda virtual, coaching al exportador y diseño de empaques, herramientas que te ayudarán a consolidarte como exportador, incrementando la aceptación de tus productos, promoviendo así la cultura exportadora. Si ya estás listo para exportar o exportas, pero quieres conocer nuevas estrategias para diversificar tu mercado, la fase de promoción comercial te ofrece la posibilidad de mostrar tus productos internacionalmente a potenciales compradores mediante la participación en ruedas de negocios, misiones comerciales y ferias internacionales, contando permanentemente con la asistencia de nuestros especialistas sectoriales y red de oficinas comerciales distribuidas de manera estratégica alrededor de todo el mundo. Queremos que tus productos lleguen lejos. No esperes más. Bienvenidos. Reciban un cordial saludo de todos los que conformamos el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Mi nombre es Lorena Conans y soy la Viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Para mí es realmente un honor saludarlos e invitarlos a participar de los diferentes eventos de formación y capacitación que realiza este viceministerio a través de la Dirección de Balcón de Servicios al Exportador. Esta dirección, a través del área de capacitaciones, se encarga de brindar formación continua, totalmente gratuita y de excelencia para los. Reciban un cordial saludo de todos los que conformamos el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Mi nombre es Lorena Conans y soy la Viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Para mí es realmente un honor saludarlos e invitarlos a participar de los diferentes eventos de formación y capacitación que realiza este viceministerio a través de la Dirección de Balcón de Servicios al Exportador. Esta dirección, a través del área de capacitaciones, se encarga de brindar formación continua, totalmente gratuita y de excelencia para los sectores de la economía popular y solidaria, MIPYMES, emprendedores, exportadores y empresarios registrados en la ruta del exportador de ProEcuador y el público en general. Nuestra visión principal. Perdón un momento. Disculpen. En el evento intervendrá la ingeniera Gabriela Lisa Hurtado, Magister, experta en negociación internacional. El objetivo de este evento es lograr la identificación de los aspectos fundamentales para llevar a cabo una negociación efectiva a nivel internacional, a través de la cual las partes pueden beneficiarse de manera recíproca utilizando diferentes estrategias y tácticas, de tal manera que comprendan que una negociación no consiste en conseguir todo lo que se desea, sino en satisfacer intereses de forma razonable. De parte de este ministerio esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Doy paso a la ingeniera Gabriela, quien dará inicio al webinar, seminario y taller Negociación Internacional, módulo 1, aspectos importantes de la negociación internacional. Bienvenida, Gabriela. Gracias, Alexis. Muy buenos días con todas las personas que se han conectado. Como lo mencionaba Alexis, vamos a dar inicio a este webinar que está compuesto pues, de algunos módulos. Realmente muchísimas gracias a ProEcuador por la apertura y a las personas que están conectadas por poder compartir, ¿cierto? Por poder compartir esta experiencia en relación a la negociación internacional, ¿no? No sé si es que ahora pueden ver la pantalla con la presentación. ¿Me indica, por favor, Alexis? Sí, se visualiza. Se lo puede poner en modo pantalla completa, sería genial. ¿Allí ya está?
Ahí le pueden ver como la pantalla completa. Me indica, por favor. Alexis. Y sí se puede visualizar. Ok, muy bien. Entonces, lo que les decía, ¿no? En ese pequeño video introductorio que nos mostraba por Ecuador, en efecto, ese es el camino correcto, ¿no? Poder hacer el diagnóstico de lo que tiene que ver un producto a nivel internacional, cuáles son las exigencias de los mercados internacionales, pero sobre todo conocer cuál es nuestra situación como potencial exportador o como un exportador que estoy en el camino ya de la internacionalización. Pasamos por este mundo del comercio internacional que tiene que ver con todo lo relacionado a la prospección de mercados internacionales, o sea, a la búsqueda de la oportunidad a nivel internacional. Esta búsqueda tiene que ver con qué tipo de empresas me voy a asociar, tiene que ver con qué alianzas estratégicas puedo realizar en mercados internacionales, tiene que ver con todos los recursos con los que yo cuento para poder ejercer una actividad internacional. Quizás voy a participar de una franquicia, voy a participar de un joint venture, como les decía, hago una alianza estratégica o voy a comenzar a exportar. Todos estos caminos son formas de introducirnos en los mercados internacionales. Una vez que estamos pues en el camino ya de conocer cuáles son las exigencias de este mercado internacional, que estamos en el camino de saber si nosotros como potenciales exportadores o como exportadores contamos con los requisitos de acceso para ingresar a esos mercados, ¿no? En términos de calidad, en términos de cantidad, de certificaciones, etcétera, pues que también conocemos todo lo relacionado a la integración, es decir, queremos exportar un producto quizás a la Unión Europea. ¿Y cuántos exportadores no se han beneficiado de este tratado de libre comercio existente entre Ecuador y la Unión Europea desde el 2017? Y bueno, en este camino llegamos a un punto súper importante, un punto medular de todo este proceso llamado negocios internacionales. Y esto se llama negociación internacional, ¿no? Y es allí donde justamente vamos a basar nuestro webinar, pero sí me gustaba, quería dejar un poquito en claro que antes de llegar a la negociación es importante todo el tema de la prospección. Prospección, búsqueda, investigación de mercados internacionales, conocer cómo está ese país en el extranjero con el que yo voy a negociar, donde yo quiero ingresar mi producto. ¿Por qué? Porque obviamente siempre buscamos países sanos. ¿Qué son países sanos? Países donde su política sea estable, donde su economía sea estable, donde exista una oportunidad en ese mercado internacional, donde la gente esté dispuesta a comprar no solamente por estar dispuesta, sino que tenga la capacidad económica para hacerlo. Entonces, una vez que tenemos evaluado y que seleccionamos el mercado de destino, viene esta parte de la negociación internacional. Cerramos la parte de la negociación y luego viene lo que decía en el video de ProEcuador, el tema del comercio exterior. Todo lo que tiene que ver con la tramitología, con los permisos de exportación y todo lo que se hace pues en la EXCAE, todo lo que se hace actualmente para que las mercaderías puedan salir desde el puerto de Guayaquil, desde el aeropuerto de Guayaquil o desde cualquier centro aeroportuario, ya sea marítimo, terrestre, etc. Muy bien. Entonces, en este camino de la negociación internacional, para nosotros resulta fundamental saber negociar, ¿sí? Este webinar se divide en tres partes, ¿no? La primera parte habla de aspectos introductorios de la negociación y luego el segundo módulo, ¿verdad? Habla sobre el método o sobre el modelo de negociación de Harvard. Este modelo es muy conocido, muy utilizado, aunque no, lamentablemente, se lo utiliza en la cantidad que se debería. Y vamos a ver por qué. Porque normalmente, cuando nosotros hablamos del modelo de negociación de Harvard, hablamos de una negociación de tipo ganar-ganar. ¿Qué significa eso? Significa que las dos
partes pueden ganar o pueden obtener lo que están buscando de esta negociación. Es decir, no necesitamos, ¿verdad?, tratar de empujar o de arrinconar a la contraparte con tal de nosotros conseguir aquello que queremos. Recordemos algo, cuando nosotros estamos trabajando en esta prospección de mercados internacionales, cuando vemos quién nos puede comprar, si el producto tiene que ser adaptado, si la gente lo compra en vidrio o lo compra en lata, bueno, todas las características de ese mercado en el exterior, es importante que al finalizar toda esta trayectoria hablemos de un plan de negocios. Un plan de negocio, como se lo conoce, como un business plan. En este business plan colocamos toda la información relativa a nuestro producto. Es como una especie de scan, como una especie de radiografía de todo lo que tenemos que hacer en ese mercado. Y es un documento que nos sirve muchísimo para presentar en nuestra negociación. Hoy por hoy, por la pandemia, las negociaciones se realizan telefónicamente, virtualmente, vía Zoom, vía Teams, etc. Pero no podemos desconocer que existen una gran cantidad de culturas, de países a quienes les gusta o quienes ven bien que la negociación se realice cara a cara. Hasta que pase la pandemia y esto se retome, pues vamos a tomar la virtualidad como un mecanismo efectivo de comunicación. Y entonces, cuando estamos en este camino de la negociación, este modelo de Harvard, como les decía, es aquel modelo que intenta que ambas partes ganen o que ambas partes obtengan lo que fueron a buscar. ¿Sí? ¿Por qué dije al inicio que no se usa como se debe o que no se lo utiliza en la cantidad requerida? ¿Saben por qué? Porque las empresas de las diferentes partes del mundo, de los diferentes países, de acuerdo a su potencial negociador, de acuerdo a sus fuerzas de negociación que veremos más adelante, pues tratan siempre de obtener lo que más pueden, tratan siempre de obtener la mayor cantidad posible de beneficios. Por eso vamos a hablar de dos formas de negociar. Vamos a hablar del modelo de Harvard o del método de Harvard, que es un modelo ganar-ganar, pero también vamos a hablar de este modelo o de este método tradicional. Antes de continuar, que yo me olvide, les quería decir que al final de la jornada del día de hoy, más o menos a las 11:30 de la mañana, vamos a dejar con las personas de ProEcuador el espacio para las preguntas, para que cualquier pregunta que usted tenga la pueda apuntar en el chat y al final, pues con mucho gusto las respondemos. ¿Sí? Entonces, he indicado que tenemos o que vamos a hablar de dos métodos de negociación. El método tradicional, pero nos enfocaremos y en el último módulo haremos un ejercicio relacionado al método de negociación de Harvard. Todo el mundo negocia hoy por hoy. Negociamos en nuestro trabajo, negociamos en nuestra casa, con nuestra familia, negociamos con nuestros colegas de trabajo también y mucho más a nivel empresarial. Recordemos que en este mundo globalizado las empresas buscan internacionalizarse. Y de pronto en esta sala tengo a empresas o tengo a empresarios, perdón, o a exportadores que ya exportan a una cantidad bastante significativa de países. Y yo pregunto, ¿y entonces qué más queremos? ¿Queremos abarcar más países? Sin duda, mientras tengamos la capacidad instalada necesaria para abarcar más mercados, siempre será esto un desafío. Siempre será esto una forma de seguir llegando a más y más y más mercados internacionales porque generamos empleo, porque el PIB crece, porque nuestra empresa genera riqueza, porque se puede reinvertir, porque se puede seguir creciendo. Y entonces, para poder continuar, yo me voy a permitir avanzar con las diapositivas y como les decía, a las 11:30 paramos para poder responder a todas las preguntas, ¿no? Esta clase de hoy o este webinar de hoy, pues tendrá también un video al final que les vamos a mostrar sobre lo que es la negociación. Pero bueno, para poder comenzar, para poder continuar, es súper importante que conozcamos que cuando hablamos de negociación internacional, no podemos dejar de lado la parte cultural. ¿Por qué?
Porque la parte cultural es un detonante o es un factor que influye muchísimo en la negociación internacional, en la forma de negociar. No es lo único, pero sí influye. Y es importantísimo que los empresarios que están conectados conozcan de este tema o lo fortalezcan porque seguro ya lo conocen y sepan de que el conocimiento cultural es la base de la negociación. No es lo único como lo indiqué, pero es muy importante. Hay muchos teóricos, si me permito citar a uno, que se llama Edward Hall. Él desarrolló un método que centra en dos partes o en dos contextos a las culturas, en el alto y en el bajo contexto. Me permito explicarlo de manera muy breve. Cuando nosotros hablamos de una cultura de bajo contexto, ¿no? Que la conocemos también como el low context culture, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia a aquellas culturas fuertes, aquellas culturas duras, como se les llama, ¿no? Donde son culturas que van directo al punto, son culturas que no van por las ramas, que son súper objetivas, que no titubean, son culturas que normalmente son agresivas y muy rígidas a la hora de negociar. Son culturas donde todo tiene que estar por escrito, porque lo que no está por escrito, como los auditores, ¿verdad? Lo que no está por escrito simplemente no funciona, no existe. Estas son las culturas de bajo contexto, por lo regular, la cultura americana, la cultura canadiense, todas las culturas de la Europa occidental, con algunas excepciones, es decir, Francia, Alemania, todo lo que es la península escandinava, Dinamarca, como ya lo dije, Suecia, abajo Suiza, ¿verdad? Pero tenemos unas excepciones. España, Italia, Grecia y Portugal se inclinan más en sus características no al bajo, sino al alto contexto. Entonces, si yo decía que las culturas de bajo contexto son directas, son agresivas, son duras, son muy distantes en su comunicación, lo opuesto son las culturas de alto contexto. Es decir, las culturas de alto contexto pues son muy amables, les gusta entablar primero una relación de confianza con su interlocutor, con su contraparte. A diferencia que las de bajo contexto, pues no les interesa para nada ser amigo de nadie. Las de alto contexto sí. Les gusta desarrollar una especie de comunicación con su interlocutor y de confianza, ¿no? Donde el tiempo es importante, pero nada que les quite el sueño. Es decir, primero hay que desarrollar la negociación como una especie de espiral para luego poder seguir avanzando en el proceso. Las culturas de alto contexto, por lo regular, son las culturas asiáticas, las culturas árabes, obviamente la parte de religión musulmana, y tenemos una particularidad interesante acá, porque ustedes me preguntarán o se estarán preguntando, ¿y Ecuador dónde se encuentra? Pues déjenme decirles que muchos países, o la mayoría de los países de América Latina, nos encontramos en una especie de mezcla, en una especie de híbrido, porque tenemos características de alto y de bajo contexto. Ahora, si ustedes me dicen a mí, Gabriela, define por favor exactamente, pues que en el caso de los países de América Latina, como les comento, son una especie de mezcla, son un mix entre el alto y el bajo contexto. Pero cuando nosotros hablamos de que si me toca decir, ok, y si tienes que poner en la balanza, por ejemplo, Ecuador, ¿se define más por un alto o por un bajo contexto? Les diré que por el alto contexto. Si nos ponemos a descifrar las características culturales una a una. Pero si hacemos una especie de generalidad, ¿verdad? Ecuador y los países de América Latina son un mix. Entonces, con esta explicación del alto y bajo contexto, es importante que trabajemos o que miremos algo que tiene que ver con el modelo de clasificación cultural. Ustedes me dirán, pero Gabriela, ¿y esto para qué me sirve? Nos sirve porque a la hora de negociar, cuando nos toque hacer una negociación virtual o en su momento viajar a otro país, o por qué no, recibir en tu oficina a gente de afuera, a empresarios internacionales de pequeñas, medianas o grandes empresas, porque recordemos que nadie comenzó siendo grande, ¿no? Todos comenzaron, o todos los empresarios muy exitosos de hoy
comenzaron siendo justamente, iniciaron su camino en la internacionalización, unos con más fortalezas, otros con menos. Pero bueno, este es el camino. Cuando hacemos hincapié en el modelo de clasificación cultural por área geográfica, ¿qué decimos? ¿Cuáles son las áreas geográficas? Europa, Asia, África, Oceanía, América del Norte, América del Sur, América Central y países árabes. ¿Sí? Normalmente es el mapa grande. Si ustedes me preguntaran, bueno, ¿y cuántos países hay en el mundo? De acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, hay 194 países hasta el año 2019. 194 países aptos para realizar operaciones internacionales, de las que yo hablaba al inicio, ¿verdad? Exportaciones, puedo hacer exportaciones directas, puedo tener un broker, puedo tener un agente, puedo también pues, hacer una representación exclusiva, tener una licencia, un joint venture, una franquicia, etc. O es más, puedo implantar una sucursal de mi empresa en ese destino. Depende de los recursos de tu empresa, de tus objetivos de internacionalización y de la estrategia que vayas a utilizar. Yo siempre aconsejo que en esta búsqueda, ¿no? En esta prospección, no solamente se vean tus capacidades como exportador o como una empresa que puede implantarse en un mercado internacional. Es importante que analices la competencia, todo lo que tiene que ver con los terceros, con los otros proveedores nacionales o internacionales que tenga ese destino. También es muy importante que se analice la cooperación internacional, comprendiéndose por cooperación internacional todos aquellos documentos que reciben el nombre de acuerdos de cooperación que existen entre los países. Tú, es decir, Ecuador, tomando el ejemplo de nosotros, ¿tiene suscrito algún acuerdo de cooperación, algún tratado de libre comercio con ese país al que tú quieres vender? ¿Existe algún beneficio arancelario? ¿Puedes tú competir con los beneficios arancelarios que otro país tercero tiene allá? ¿Es que acaso el gobierno de ese país subsidia a la producción nacional y es un producto muy similar al tuyo y contra eso no puedes competir? Bueno, son un sinnúmero de factores que hay que analizar antes de llegar a la negociación. Ahora estamos en negociación. Entonces, suponiendo que salvaste todos esos factores, que todo tiene un checklist bien positivo, estamos en este modelo de clasificación cultural y decimos, ¿para qué sirve este modelo? Porque cuando tú vas a negociar, debes conocer cómo la empresa, que siempre tiene una nacionalidad, ¿cierto? Cómo maneja el uso del tiempo, cómo maneja sus relaciones personales y profesionales, cómo se comunica verbal o no verbal, ya hablamos de eso ya mismo, ya les cuento. ¿Cómo hacen las concesiones? Recordemos que en toda negociación internacional hay concesiones. Alguien pide algo y espera que la contraparte se lo acepte, que le conceda lo que pide. El problema se da que cuando tú solamente te dedicas a pedir concesiones y no estás dispuesto a entregarlas, ¿sí? Ese es el método tradicional. Me aprovecho de mi poder negociador, que en primera instancia sería, ¿por qué no hacerlo? Ya les voy a decir por qué cuando veamos el modelo de Harvard. Y obviamente solo estamos esperando recibir algo y no queremos dar nada. Y obviamente el último punto de este modelo de clasificación cultural es la toma de decisiones. ¿Quién toma de esta mesa de negociación que estamos acá sentados? ¿Quién toma la decisión? ¿Quién toma la decisión que yo estoy esperando? ¿Sí? Muy bien, entonces es muy importante que conozcamos los 5 puntos de este modelo porque nos permitirá planificar nuestra negociación de manera apropiada. Recordemos, estimados, que una negociación hay que planificarla. Es decir, sabemos que la negociación se va a desarrollar de manera virtual o de manera presencial después de la pandemia, o ya mucha gente está viajando hoy por hoy con la vacuna, y hay que planificar la negociación. Esta planificación, pues, tiene todo un proceso que es importante llevarlo a cabo. Y les voy a poner una analogía. Muchos de las personas que están acá conectadas seguro han hecho investigación de mercados internacionales, porque cuando uno quiere exportar, pues tiene que investigar ese mercado.
Y muchos quizás no lo han realizado porque es que tiene un costo, tiene recursos que se utilizan, tiempo, dinero, personas. Y en muchas ocasiones, cuando no se la ha hecho, pues los resultados no han sido los óptimos. Es más o menos parecido acá. Cuando no se planifica la negociación, no estás en la capacidad de prever, sino solamente te quedas como un ente reactivo a esperar todo aquello que te piden. Y normalmente tiendes a conceder, ¿sí? Entonces no se trata solamente de pedir, ni solamente de ceder o de conceder, sino de llegar a un equilibrio, que lo veremos con el modelo de Harvard. Muy bien, nos encontramos ahora en la siguiente diapositiva, que es la número 5. Esta diapositiva 5 habla sobre las etapas del proceso de la negociación. Estas etapas que justamente yo les decía, hay que planificar la negociación, hay que prepararla. ¿Y cómo lo hago? Pues primero establecemos un diagnóstico, luego la estrategia que podemos utilizar y luego las tácticas. Obviamente la estrategia y las tácticas se basan en el diagnóstico. Es como ir al doctor, ¿no? El doctor pues te tiene que hacer un diagnóstico, hacer un análisis y luego te da la medicina, no lo puede hacer antes. Entonces, cuando hablamos de planificación, hablamos de diagnóstico, estrategia y tácticas. La segunda gran etapa del proceso es lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿verdad? La negociación cara a cara. Es decir, hoy por hoy, frente a una pantalla, como estamos ahora ustedes y yo, pero en el futuro, obviamente esperemos todos que cercano, se comiencen a refortalecer, se comiencen a reaperturar estos lazos con las empresas a nivel internacional, sea que nosotros vayamos o que ellos vengan. Esta negociación cara a cara, como lo veremos más adelante, tiene sus propias etapas. Etapas muy importantes que tenemos que conocer para poder manejarlas. En estas etapas donde aplicaremos lo que vimos en la diapositiva anterior, el modelo de clasificación cultural. En las etapas miraremos si llegamos a tiempo, si tenemos que estar antes de la reunión, 5 minutos, 30 minutos antes, media hora antes, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacemos el saludo a la contraparte? ¿En qué momento establecemos la agenda de negociación? ¿En qué momento comenzamos a hacer nuestra propuesta? ¿Cómo llegamos a un acuerdo hasta que finalmente llegamos al cierre? Eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, toda negociación estaría inconclusa sin un análisis posterior. ¿Qué es esto? Es saber más o menos en palabras muy sencillas cómo me fue. Es decir, la planificación que yo realicé para esta negociación estuvo correcta. ¿Qué puntos no cubrí? ¿Qué no hice o de qué me olvidé? ¿Y para qué me sirve esto, Gabriela? Para saber qué errores o qué aciertos tuve. ¿Y para qué quiero saber esto? Porque de acuerdo a esta planificación y a este proceso, yo cumplí o no cumplí con mis objetivos de negociación. Todos los que están acá ahora conectados y que han ido a una negociación o han recibido a personas de cualquier parte del mundo, o inclusive personas a nivel nacional, proveedores, etcétera, pues después de la negociación hacen una especie de reunión, ¿no? Y se dicen, bueno, ¿y qué tal estuvo? No, todo muy bien, no, aquí tuvimos que haber hecho más, o acá tuvimos que haber pedido más, o acá tuvimos que, ya pasó. Este análisis posterior justamente sirve para eso, ¿no? Y para poder tomar medidas correctivas para futuras negociaciones. Estas son, de manera muy resumida, las 3 etapas grandes que involucran el proceso de la negociación internacional. A continuación, lo que yo he hecho es tratar de resumirles un poquito cada etapa, ¿no? Vamos a verlo en virtud del tiempo, de manera resumida. Bueno, no voy a leer al pie de la letra la presentación, ustedes también la tienen, según me han indicado. En todo caso, vamos con la primera, que es la planificación de la negociación. Perdón un ratito. Cuando hablamos de la planificación de la negociación, como lo vimos, ¿no? Es la etapa previa.
es la que busca la preparación. ¿Y por qué quiero prepararme? Ah, porque tú tienes que saber con quién vas a negociar. En el momento que tú evaluaste y seleccionaste a tu posible socio comercial, tú ya sabes quién es. Tú sabes qué empresa es. Tú sabes cuál es la capacidad de esta empresa, qué productos compra, quiénes son sus clientes, a quiénes le venden, cómo distribuyen, qué parte del mercado allá en Estados Unidos cubre, si fuera Estados Unidos el destino. Entonces, en esta planificación, ¿verdad? Es justamente conocer cómo manejarme, ¿no? Cuando vamos a la siguiente diapositiva, ¿qué decimos? En tal sentido, lo que les dije al inicio, ¿no? En la planificación hay 3 fases: el diagnóstico, la estrategia y la táctica o técnicas. Es muy importante que yo les indique que el diagnóstico, así como todo en la negociación internacional, no lo podemos hacer solamente de mi lado. Eso es muy importante. Cuando tú preparas o planificas una negociación internacional, debes cubrir las 2 partes. Y ustedes me dirán, pero Gabriela, yo solamente sé lo mío. ¿Yo cómo puedo saber lo de ellos? En el momento en que tú decides con quién vas a trabajar afuera, que ya ha habido un pequeño acercamiento y que ya has enviado cotizaciones previas, has enviado precios, están aceptados y la reunión queda pactada para el 15 de agosto. Tú tienes el tiempo suficiente para preparar la negociación y para inteligenciarte de ellos. Es decir, tú necesitas saber qué es lo que están buscando. Tú tienes que saber si esta empresa ya ha negociado o ya le compra a otra empresa en Ecuador. ¿Quiénes son sus principales proveedores en el mundo? ¿Qué tipo de acuerdo comercial tiene con Ecuador? ¿Quién es la competencia? ¿Cómo se maneja ese mercado? Y todo lo relacionado. Pero sobre todo, tienes que conocer sobre unos aspectos importantes que están acá puestos en la diapositiva en la segunda viñeta. Dice, el diagnóstico se concentra en 3 pasos claros: análisis del tipo de negociación, análisis del poder de negociación o poder negociador y análisis FODA. Y ustedes me dirán, ¿y eso para qué me sirve? ¿Cómo yo puedo analizar el tipo de negociación si aún no negocio con ellos? No lo sé. Pues, cuando hablamos de negociación internacional, estimados señores, hay 2 verbos que se utilizan muchísimo, 2 verbos. El primero se llama anticiparse y el segundo se llama deducir. Me voy a anticipar, me voy a anticipar. ¿Y cómo me anticipo? Ok, tú vas a negociar con una empresa alemana. Partes desde la teoría que Alemania es una cultura de bajo contexto. Lo que le mencionaba al inicio, que el bajo contexto no quiere ser tu amigo, para nada. No le interesa la situación de amistad, nada. Van directamente al punto. Tú tienes que conocer también de esta empresa alemana su poder negociador. Y tú me dirás, ¿y cómo yo lo sé, Gabriela? Ah, pues es una empresa, es la primera distribuidora en Berlín, ¿verdad? Es la primera distribuidora de estos productos en Berlín. Es una empresa con 50 años en el mercado. Es una empresa que exporta a 20 países en el mundo y que abarca pues el 60% de las ventas en Berlín. Como podemos darnos cuenta, es una empresa que tiene un gran poder negociador. Es una empresa fuerte, bien establecida, bien instalada, con mucha presencia en el mercado, posicionada, etc. Entonces, esta información yo la uso para poder hacer lo que se llama un análisis FODA. Pero cuando yo hablo de análisis FODA, no me refiero ni al FODA del producto, no me refiero al FODA de las empresas para nada. Me refiero, señores, al FODA de la negociación. Es decir, cómo yo, la empresa de Ecuador, se ubica frente a esta empresa con todo este poder negociador que yo he comentado. Pero obviamente no tenemos que sentirnos más pequeños, porque la empresa de Ecuador, o sea, la nuestra, también tiene algo que ofrecer. Si nos han aceptado la negociación,
es porque tenemos algo que ofrecer. Un producto diferenciador, una mano de obra especializada, capacidad de producción todo el año, un clima bendecido para muchos productos agrícolas, una especialización en tal cosa, etc. Tenemos que sacar ventaja también de nuestro poder negociador, ¿no? Entonces es importante que tengamos claro la anticipación en el tipo de negociación, ¿verdad? Es decir, voy a negociar con una cultura fuerte, muy poderosa en poder de negociación, entonces debo ir preparado un poco, ¿verdad? Porque puede ser que me esté enfrentando a una posible negociación ganar-perder. ¿Cómo así que ganar-perder, Gabriela? Si lo visibilizo desde la óptica de los alemanes, ganar para ellos, perder para nosotros. Si es que no preparo esta negociación. Si lo visibilizas o lo visualizas desde tu óptica, perder nosotros, ganar ellos. No tiene que ser así, pero si no se prepara la negociación con estos antecedentes de los poderes de negociación de las partes, lo más probable es que en el análisis posterior, digamos, nos faltó esto, hicimos muchas concesiones, no llegamos a aquello. En pocas palabras, no cumpliste con tus objetivos de negociación. Muy bien, ese es el diagnóstico. Luego lo que yo les mencionaba hace un momentito, ¿no? ¿Cómo yo puedo manejar o cómo yo puedo saber sobre este tipo de negociación? Se lo puede identificar basándonos en los antecedentes que les comenté, tipo de cultura y poder negociador. Les quería comentar también que hay 4 tipos de negociación. Miren ustedes, 4 tipos de negociación. Recordemos, por favor, que la negociación siempre se la ve en dos vías. Tú no puedes solamente hablar de ti o solamente hablar de ellos, de la contraparte, como se le llama, o de tu interlocutor. Tienes que hablar de los dos, porque los dos se centran en una negociación. Esta negociación, que puede ser de 4 tipos, ¿verdad? Es la negociación ganar-ganar, propia del modelo de Harvard, que veremos más adelante. Ganar, obviamente, en ganar-ganar, ambos ganan. Ganar-perder, yo gano, tú pierdes. Perder-perder, ni tú ni yo ganamos. Aquí no hubo nadie satisfecho. Y perder-ganar. Desde mi contexto, yo pierdo y tú ganas. ¿Y por qué perdiste? Porque no preparaste la negociación, porque no usaste la técnica apropiada, porque hiciste demasiadas concesiones, etc. Y recordemos que todo esto cuesta dinero. Equivocarme en una negociación, ofrecer más de lo que tuve que haber ofrecido, haber cedido más de lo que tuve que haber cedido, no es gratis. Siempre conlleva un recurso, ¿sí? Que por lo general se traduce en económico. Y bueno, a continuación me he permitido ponerles 4 diapositivas relacionadas a los tipos de negociación. Vamos a comenzar con el primero, que es la diapositiva número 11, ¿verdad? En esta diapositiva número 11 hablamos de la negociación que se conoce con el nombre ganar-perder. Yo gano y tú pierdes. Vista desde mi perspectiva. También se la conoce con el nombre de confrontación o competitiva y mal que yo lo diga, pero es una negociación bastante recurrente de la que en algunas ocasiones hemos sido víctimas. Y digo víctimas porque es una negociación que pone a la contraparte, a la más débil en términos de fuerzas de negociación, así como contra la pared, ¿no? Como que trata de quitarle todo y normalmente no es lo adecuado. Quizás para el momento sí sea lo adecuado. Para el momento te queda esa satisfacción a la empresa que hizo esto de, wow, haber hecho todo para sacar el mayor provecho. Pero en el mediano y largo plazo esto no funciona. Porque créanme que, y se lo digo por experiencia, nunca más esa empresa va a querer negociar con ustedes o va a verlos como una empresa, como un socio, sino como una amenaza. Esta negociación de confrontación o también llamada competitiva es obviamente, ¿no?
La condición que impera es la del ganador yo, perdedor tú. Todo lo que yo obtengo de ti, tú lo pierdes. Esa es la misión. Es contraria a la negociación ganar-ganar, o sea, es contraria al modelo de Harvard. Es propia del modelo tradicional. Recordemos, el modelo tradicional maneja 3 tipos de negociación. Ganar-perder, perder-ganar y perder-perder. Solamente el modelo de Harvard maneja el tipo de negociación ganar-ganar. O bajo ese contexto es donde mejor se puede manejar el modelo, el tipo ganar-ganar. En este tipo de negociación ganar-perder, me guardo información, no comparto información, todo lo que yo pida, trato de conseguirlo, y también se la conoce con el nombre de negociación distributiva. Algo importante que yo me olvidaba decirles. En la negociación ganar-perder, el negociador, o sea, la persona que lleva a cabo la negociación por lo regular es competitiva. Son esos negociadores que van allí también, más allá de por la empresa, en su parte personal, en su personalidad, tienen este espíritu competitivo que no es malo. Es malo cuando excede las barreras. ¿Ok? Cuando estoy aprovechándome de la contraparte. Ahí es malo. El siguiente tipo de negociación es la negociación llamada subordinada o acomodativa. Es la contraparte de la anterior. Es cuando te ubicas en los pies o en los zapatos de la empresa que cedió más de lo que tenía que ceder, o de la que se encontraba en una situación de apremio, en un callejón sin salida, como dice aquí en la diapositiva, y que hizo más concesiones de las debidas. Es una forma de negociar donde subordinamos, ¿no? Ponemos siempre arriba al otro y nosotros abajo. La contraparte no puede realizar concesiones, pero nosotros sí. Y la parte con menor poder de negociación, como les decía hace un momento, es la que pierde. No es colaborativa, sino distributiva. Vámonos al tercer tipo de negociación. Este tipo de negociación se llama perder-perder. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Que ninguna de las dos empresas gana o ninguna de las dos empresas obtuvo lo que estaba buscando. ¿A qué hago referencia con esto? Que tenemos que tener cuidado aquí en esta negociación con inacción o evitativa. ¿Por qué cuidado? Porque hay casos, porque los he visto, ¿verdad? Donde uno firma un contrato con la contraparte. O sea, tú lo firmas y tu contraparte también lo firma. Y entonces, ¿cómo así que perdimos, Gabriela? Porque lo firmamos con esta sensación o con este sabor amargo de estar haciéndolo por obligación, porque no me quedó de otra, porque es la única salida. Ninguna de las dos está satisfecha con el acuerdo. Esto no va a durar mucho y va a ser muy, pero muy complicado en el futuro realizar otra negociación con esta empresa. De ambas partes, ¿ah? Pero ojo con algo, cuando nosotros hablamos de una negociación perder-perder o también llamada con inacción, les digo, ¿no? Es cuando tú firmas el contrato, el acuerdo, pero no, ni tú ni yo estamos satisfechos con esto a lo que hemos llegado. Esa es una forma. La otra forma es cuando simplemente la negociación queda desierta, o sea, cuando no se llega a ningún acuerdo. Y en muchas ocasiones, también lo he visto, no se llega a ningún acuerdo. ¿Saben por qué? Porque resulta que las partes, o sea, las dos empresas, tienen una muy, muy buena relación comercial de años y se han puesto a la tarea de tener un nuevo proyecto juntas. Pero en este nuevo posible proyecto hay muchos desacuerdos. ¿Qué prefieren las partes? Prefiero dejar eso hasta allí, no firmo nada, aquí no ha pasado nada y nuestra buena relación comercial sigue manteniéndose durante el tiempo porque no hemos tenido ningún tipo de dificultad. ¿Sí? Estas son las dos formas de la negociación de la negociación perder-perder o también llamada de inacción o evitativa. Y bueno, llegamos a la última
al último tipo de negociación. Este tipo de negociación es muy interesante, ¿ah? Y es justamente sobre el cual nos vamos a enfocar ya más adelante o en el módulo de la próxima semana. Porque es la negociación colaborativa, integrativa o contributiva, o dicho de manera corta, ganar-ganar. ¿Por qué? Porque es una negociación justa, busca un acuerdo positivo para las partes, implica confianza, implica la presencia de negociadores colaborativos, tiene su frente o su objetivo en negociaciones, no solamente para hoy, sino para el largo plazo, intercambia información y normalmente, no es una regla, no es una generalidad, ¿no? Se da normalmente entre culturas de alto contexto o también entre culturas de bajo y alto contexto con similar poder de negociación. Esta forma o este tipo de negociación debería ser el más utilizado por las empresas, por los beneficios a largo plazo que te trae. Y bueno, luego que hemos conversado sobre estos 4 tipos de negociación, es importante que hablemos del análisis del poder negociador, ¿sí? Hace un momento yo les decía que hay que analizar el poder negociador de las partes. Para hacer tu FODA, tú necesitas saber con quién vas a enfrentarte. Cuando digo enfrentar, no digo pelear. Digo simplemente con quién me voy a enfrentar en la mesa de negociación. ¿Con quién me voy a enfrentar en la mesa de negociación? Como les mencionaba hace un momento, este poder negociador pues tiene algunas fuentes. La parte financiera, la parte de experiencia en marketing, la parte de distribución, la parte tecnológica. Pero hay 2 puntos súper importantes que yo debo decirles. El primero, muchas veces el poder de negociación, el poder negociador, también se encuentra en la cabeza del negociador. Claro, ¿cómo así? ¿Qué significa esto? Resulta que si la empresa con la que vas a negociar es una super empresa, y tú eres una empresa que apenas está comenzando y que te estás abriendo paso en este camino de la internacionalización, pues te puedes un poco como que preocupar, como sentir quizás en este camino del poder de negociador con menor poder. Y claro, tienes razón, tú eres una empresa que comienza y tú has sacado una reunión con una gran empresa que tiene pues cobertura en todo su mercado. Entonces es importante que el negociador que va a representarte o los negociadores que van a representarlos en su mente tengan la convicción de que así como es una gran empresa tu interlocutor, tú también tienes algo que ofrecer, un producto diferenciador, una mano de obra especializada, como les mencionaba al inicio, todo el año tienen producto, tienen un servicio técnico, una garantía, un postventa. Bueno, tienen algo, sobre todo que radica en el producto y en su entorno, que te hace también tener un poder de negociación. Y hay un último elemento que yo les quería comentar, que lo veremos justamente en el método de Harvard. Y cuando tú tienes un BATNA, una alternativa por si acaso, también se lo considera como parte del poder negociador. Si no logro nada con esta empresa, por más buena voluntad, por más preparación que tenga, pues tengo mi as bajo la manga, que es una parte importante del método de Harvard. Es parte del poder negociador, tener mi mejor alternativa a un acuerdo no negociado. Esa es la traducción de BATNA. Es la mejor alternativa a un acuerdo no negociado. Es decir, no hicimos un acuerdo, no llegamos a un acuerdo, fue una negociación perder, pero yo tengo una alternativa que si no se daba esta negociación, puedo hacerlo por acá y puedo también obtener algún beneficio. Siempre, ya lo veremos más adelante, pero siempre la alternativa, o sea, el BATNA, tu BATNA, se realiza
sin la contraparte. O sea, no es con ellos el BACMA, es con otra empresa, en otro mercado, en otro contexto. Y bueno, yo les mencionaba que si yo conozco el tipo de negociación y el poder de negociar y el poder negociador de las partes, yo podré elaborar mi FODA. ¿Sí? La suma del tipo de negociación más el poder de negociación de las partes, de las dos partes, me permitirá elaborar mi FODA. Es decir, se podrá obtener información acerca de los factores, tanto internos como externos, que me ayudarán en la negociación. ¿Sí? Es muy importante hacer un FODA de la negociación. O sea, ¿cómo estoy yo frente a ti en la negociación? Yo desde mi contexto de la negociación, repito, no es un FODA del producto, no es un FODA del servicio, no es un FODA tanto como de la empresa, sino de mi forma de negociar, de mi tipo de negociación. ¿Cómo estoy yo frente a ti? Y obviamente tengo que conocerlo, porque si te das cuenta que el tipo de negociación de ellos es ganar-perder. ¿Y por qué es ganar-perder? Porque tienen un poder de negociación inmenso. Eso en el FODA para mí es una debilidad. ¿Qué pasa si eres tú la que tiene mayor poder de negociación? La que tiene mayor alcance? Tienes una fortaleza. ¿Qué oportunidades tiene esta negociación? Llegar a tal consenso, llegar a tal precio, llegar a tal cantidad vendida. ¿Y cuáles son las amenazas? Que tenemos un tercero, una empresa tercera que ya ingresó a ese mercado. ¿Cómo lo aprovechas? O sea, este FODA se basa en la negociación de las partes. Una vez que tú tienes tu FODA alimentado del posible tipo de negociación y del poder de negociación de las partes, estarás en la capacidad de manejar o de crear tu estrategia. Importante, por favor, aquí, si de pronto siguen conmigo este segundo párrafo. La estrategia de la negociación debe centrarse, lo que les decía hace un momento, ¿no? En la anticipación. Yo no puedo crear la estrategia después de negociar, para nada. Cuando planifico la negociación es cuando veo la estrategia. Recordemos algo importantísimo. La estrategia es el qué voy a hacer y la técnica que está dentro de la estrategia es el cómo lo voy a lograr. Repito, la estrategia es ¿qué quiero lograr con esta negociación? Tú lo tendrás en tu plan de negocios, no esto y aquello. La técnica, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Sí? Y por supuesto que ese FODA que hice en esta primera etapa de la planificación te sirve mucho porque te da un panorama de cómo estás, de cómo es tu poder de negociación, de cómo es tu poder, de cuál es el tipo de negociación que posiblemente se vaya a aplicar. ¿Qué tipo de negociadores vas a necesitar? Gente muy experimentada o quizás gente que está recién pues aprendiendo. ¿Sí? Porque es una negociación sencilla, sin mucha complicación, etc. Segurísimo, cuando todos aquí hemos negociado a nivel nacional o internacional. Y todos hemos tenido, o sin duda es importantísimo, tener unos objetivos de negociación. ¿Verdad? Es como todo, ¿no? Yo no puedo yo no puedo hacer algo si no tengo claro a dónde quiero llegar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero sacar de este seminario? ¿Por qué quiero estar en esta empresa? ¿Por qué quiero llegar a ese mercado? ¿Por qué le quiero vender a esta empresa? ¿Por qué me quiero aliar con este proveedor? Etcétera. Asimismo, en una negociación, tú tienes unos objetivos de negociación, pero sí hay objetivos que son, por así decirlo, más importantes que otros. O sea, unos objetivos en los que no puedes ceder nada, ¿sí? Hay otros en los que sí puedes ceder, ¿no? Tú has preparado tu plan de negocios y te das cuenta o te diste cuenta antes de estar sentada en la negociación, te diste cuenta que tu precio
tu mejor precio, es decir, con el que desarrollaste tu escenario optimista, si te bajas un poquito de precio y bajas un poquito tu margen de rentabilidad, igual sigues ganando. Y quizás te encuentres, si tú eres el dueño de la empresa o eres el gerente o eres un socio, tú le puedes decir al dueño o tú mismo, bueno, voy a, entre comillas, sacrificar un poquito de margen, pero voy a ganar en volumen. ¿Y por qué? Ah, porque la empresa con la que voy a negociar es el primer distribuidor en México, en el DF. Entonces, hay objetivos los cuales sí se pueden realizar unas pequeñas concesiones, pero hay otros objetivos en los que no puedes realizar ninguna concesión. Es decir, hay situaciones críticas de negociación en las que no puedes realizar ninguna concesión. Es decir, eso no está en discusión. Y tú debes tenerlo claro en la preparación de la negociación. Debes tener claro que sí y que no. Que sí puedes negociar y que no puedes negociar. Si me permiten conectar la computadora, por favor. Se me va a desconectar el... Muy bien. Entonces les decía que hay puntos en los que no puedes perder, en los que no puedes negociar, o sea, en los que no puedes hacer ningún tipo de concesión. Entonces, es súper importante en la planificación descubrir en qué sí puedes ceder y en qué no, porque si no, pues estás en una situación un poco como no prevenido, ¿verdad? A la hora de negociar. Y justamente para poder ayudarte en esa negociación, se han creado lo que se llama en el método tradicional, estamos ahora en el método tradicional, después veremos Harvard, se han creado lo que se conoce como objetos de negociación. Segurísimo, todos aquí cuando han estado en una negociación y su contraparte les ha dicho, pues que, ¿por qué no les hacen una reducción de precio? Ustedes saben perfectamente bien que ese precio no lo pueden bajar porque tuvieron unos costos altos, porque es una materia prima importada, por cualquier motivo, ustedes pueden ofrecerles a esta contraparte algo a cambio. Con cuidado, ¿eh? Porque tampoco se trata de ofrecer cuando no se puede ceder en algo. Hay que hacerlo con mucha mesura. ¿A qué me refiero? Supongamos que no puedes ceder en el precio, no puedes ceder en el precio. Entonces, tú tienes que indicar que puedes hacer quizás una prórroga en el plazo de pago. O de pronto, tu empresa necesita liquidez y tú le estás pidiendo un pago por anticipado. Y supongamos que es una empresa que con la que ya tienes una relación comercial, donde te puedes permitir solicitar un pago del 100% por anticipado, del 70%, qué sé yo. En ese momento te dice la contraparte que le bajes el precio. Y tú le dices, pues, que puedes bajarle el precio, ¿sí? Porque tú sabes que tienes un colchón, tienes un precio menor que no se lo presentaste en la propuesta, pero que tú conoces que lo puedes hacer con un margen de rentabilidad un poquito más bajo. Pero puedes jugar, tú le bajas el precio, pero como tu empresa necesita liquidez, ¿qué le dices? ¿Sabe qué? No te puedo hacer más largo el plazo de pago, pero te puedo hacer una reducción de precio, un pequeño descuento, una promoción. Estás compensando algo. Yo les decía que no se puede simplemente dar concesión. No, hay que hacerlo con mesura. Si te están pidiendo una concesión en el plazo de pago y tú no lo puedes hacer porque tú necesitas liquidez rápido, pero sí sabes que tienes un precio, que puedes hacer un descuento porque lo previste, porque lo manejaste, porque ese margen a ese precio más bajo sigue siendo rentable para ti y puedes tener a cambio la entrada a un gran mercado, hazlo. Se le conoce como instrumentos, ¿verdad?
que también se utilizan para satisfacer las necesidades de la contraparte. Pero insisto, con cuidado, porque si no te quedas como que sin nada que ofrecer. Luego, yo les decía al inicio, ¿no? Que toda negociación tiene unos objetivos. Son objetivos, son metas, y dentro de estos objetivos encontramos aquellos en los que sí puedo ceder, como lo dije hace un momento, no puedo bajar un poquito de precio sin perder, porque la idea es que nadie pierda, pero también puedo hacer una pequeña concesión. Pero también hay lo que les decía hace un momento, hay esas situaciones críticas de negociación en las que no puedo ceder ni un milímetro, pero hay que saber presentarlas, hay que saber negociarlas, hay que saber de qué forma mis objetos de negociación también pueden satisfacer a mi contraparte para que no se sienta como que no hago concesión, sino que no lo hago aquí, pero lo hago en otro punto, ¿no? Eso se verá mucho más explicado cuando veamos los elementos del modelo de Hart. Bueno, hemos hablado un poco de las culturas de alto y bajo contexto, hemos hablado también de la planificación de la negociación, que tiene 3 grandes pasos. Hemos hablado del primer paso, que es la planificación en sí, con el diagnóstico, la estrategia, y ahora nos toca hablar de la táctica o técnica. Cuando ustedes escuchen el nombre táctica o técnica es lo mismo, pero recordemos algo, la táctica o la técnica, estimados señores, amigos, siempre se encuentra dentro de la estrategia. O sea, si tú no tienes claro qué hacer, no podrás tener una técnica adecuada. Les pongo un ejemplo así más o menos. Tú puedes tener el mejor producto del mercado, el mejor vendedor, la mejor campaña publicitaria, pero si tu producto está direccionado a un segmento de mercado equivocado, no habrá nada que te ayude. Puedes tener la mejor campaña publicitaria, un buen segmento de mercado, puede existir mercado, pero si tu vendedor no está preparado, lo propio. Es muy complicado llegar a un buen fin, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la táctica o la técnica, si tu estrategia, si tú no sabes en qué terreno pisas, si no conoces el tipo de negociación, si no conoces el poder negociador, si no has hecho un FODA, al menos general, ¿cómo vas a saber qué táctica o qué técnica utilizar? Recordemos algo. Cuando veíamos el tema del diagnóstico, donde veíamos qué tipo de negociación voy a llevar a cabo, la parte cultural jugaba un rol importante. El tipo de negociación jugaba un rol importante. El poder de negociación jugaba un rol importante. Por eso, yo tengo que decirles que hay 2 tipos de tácticas o 2 tipos de técnicas. Se les conoce con el nombre de tácticas o técnicas de presión o tácticas o técnicas de desarrollo. ¿Sí? El nombre está bastante evidente, ¿verdad? Cuando hablamos de tácticas de presión, es cuando te enfrentas con una negociación dura, difícil, donde tu poder negociador puede ser o es más bajo que la contraparte. ¿Sí? Donde los negociadores que tienes ahí al frente son competitivos, que van a ganarla toda, donde vas a estar muy presionado para dar y dar y dar y dar. Y es allí donde la planificación que hiciste puede hacer la diferencia. ¿En qué? En el tipo de negociación que se da al final. Si en efecto pierdes tú y ganan ellos, o se da un empate, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que todos ganen una parte de lo que están buscando, que todos se vayan satisfechos. Hablar de la negociación en el largo plazo, por eso es el modelo de Harvard. Ahora un poco estamos más, como les dije al inicio, en el modelo tradicional. Entonces, estas tácticas o técnicas pueden ser de presión o de desarrollo. 2 tipos, ¿verdad? Como su nombre lo indica, si hablamos de una táctica o técnica de presión, ya les comenté, no es una negociación dura, difícil, donde quizás no estoy muy bien preparado, donde soy una empresa pequeña y me enfrento a un grande allá y yo estoy con las de perder, ¿sí? Pero no tiene que ser así necesariamente. Lo que hay que hacer es prever, acuérdense del verbo, ¿ah? Hay que prever, hay que anticipar
para poder también de tu parte preparar la mejor estrategia y la mejor técnica o táctica, para que no estés desprevenido. Entonces, les decía, hay tácticas de presión y de desarrollo. Vamos a ver las más sencillas, que son las tácticas de desarrollo primero. Son todas aquellas que tienen afán de colaborar, que no quieren confrontar, que quieren que ambas partes ganen algo. Y las tácticas de presión, obviamente, compañeros, pueden deteriorar gravemente la relación, ¿sí? Justamente en un seminario que estábamos con unos mentores, hablábamos de las tácticas de presión. Y en efecto, ¿no? Se puede sentir bien en ciertas ocasiones el empresario que logró todo y le cuenta como hazaña, ¿no? Mira, no les dejé ni para nada. Aquí tengo todo. Pues en ese momento, pues reciben los aplausos. Pero créanme que en el largo plazo no va a ser así. Son tácticas que buscan confundir, intimidar, debilitar y persuadir malamente a la contraparte. Acá tengo un resumen chiquito de las tácticas o técnicas de desarrollo. Siempre toman la iniciativa, son colaborativas, facilitan información, suelen hacer con cuidado la primera concesión, pero siempre vamos de menos a más. Es una concesión que no me perjudica, es una concesión que no me deja en mala posición, es una concesión que yo puedo hacer sin problema. Las negociaciones se realizan en las propias oficinas o en lugares neutrales, ¿no? Siempre con este afán de colaboración. Y ustedes me dirán, Gabriela, ¿y cuándo hay esto? ¿Cuándo se ve una táctica de desarrollo? Por ejemplo, cuando pones a negociar a dos empresas de culturas iguales o distintas, pero con poder de negociación similar. Y entonces, de pronto ustedes me dirán, quiere decir entonces que si ponemos a dos empresas, una con más poder de negociación que la otra, no se podrán aplicar tácticas o técnicas de desarrollo. La tendencia dice que no, pero ¿qué pasa? Si la empresa que tiene menor poder de negociación se ha preparado adecuadamente, puede poner al mismo nivel los objetivos en la negociación. Es como un partido de fútbol. Puedes tener a dos equipos, a uno grande como Brasil y a uno pequeño como X país. Si ambos se preparan, aunque sea Brasil el campeón, tetracampeón del mundo, y el otro país es un país pequeño, un fútbol joven, creciendo, pues si están preparados psicológicamente y tácticamente, pueden perfectamente tener un resultado empatado, sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, es más o menos un ejemplo análogo, ¿no? Para poder indicar. Yo aquí les he puesto algunas tácticas o técnicas de presión que quizás en algún momento hayamos sufrido o también que hayamos podido aplicar a la contraparte. ¿Cuáles son? Algunas. Lugar de negociación, tiempo, desgaste, ataque, engaño, autoridad superior, hombre bueno, hombre malo en la misma negociación internacional y ultimátum. Aquí hay algo importante. Las primeras dos, el lugar de la negociación y el tiempo, son las más benévolas, si queremos darle un nombre, ¿ah? Son las técnicas o tácticas de presión más sutiles. ¿Dónde comienza ya la técnica o táctica de presión que inclusive tiene una connotación psicológica? Está probado. En el desgaste, en el ataque, en el engaño, en la autoridad superior. ¿Cuántas personas de aquí, de la reunión, no hemos estado alguna vez en una negociación? Y ustedes saben bien que durante las negociaciones suelen haber pequeños breaks, ¿no? Pequeñas reuniones para un café, cuando son muy largas sobre todo, y te dice alguien de la contraparte, mira, en este break, ¿no? Te dice, mira, ¿qué tal si mejor acordemos esto? Yo lo voy a plantear ahora que entramos a la mesa, tú acéptalo, ¿ah? Porque te cuento que en un rato viene el gerente y él sí que él sí no va a aceptar ni siquiera lo que yo te estoy pidiendo. Se llama autoridad superior, es una especie de intimidación. Por eso decimos que estas tácticas o técnicas tienden a intimidar. Hombre bueno, hombre malo, es otra muy usada.
planificada, así como un guión de una obra. Cuando veamos más adelante los roles del equipo negociador, ustedes se van a dar cuenta que existen algunas personas, sobre todo en las negociaciones colectivas, que tienden a jugar roles. Y el líder o el jefe de la negociación es el bueno. Yo tengo que tener siempre una imagen impecable frente a mi contraparte. Pero esta persona de acá al lado, que normalmente recibe el nombre de chivo expiatorio, ¿se la han topado alguna vez? Cuando están en una negociación y parece que ya van a lograr algo y sale el de al lado. Sí, pero ahí no entiendo. Si usted me podría explicar tal cosa y tú dices, por Dios, claro, en tu cabeza, ¿no? Esta persona, ¿hasta qué hora? Se lo he explicado 30 veces. ¿Por qué sigue insistiendo? Y es como que esa persona es la mala. Pero no es que es la mala, todo eso está previsto. ¿Sí? Hemos caído a veces en estas situaciones donde ya estamos a punto, y al final, cuando casi que ya nos van a aceptar, llega alguien y dice, pero ¿podríamos por favor repetir? Y comienza nuevamente la historia. ¿Sí? Y obviamente el ultimátum, ¿no? O lo toma o lo deja, es lo que le puedo ofrecer. Claramente, en el ultimátum tenemos un poder de negociador arriba de una parte y súper abajo de la contraparte. Y la contraparte, con un poder de negociación más bajo, no estuvo del todo preparada. Y por ende, se dejó sorprender con esta técnica o táctica de presión. Muy bien. Llevamos a las 11:30 para poder ver las preguntas y poder de pronto, pues si hay alguna duda, con muchísimo gusto la conversamos. Siguiente punto de esta negociación, de esta planificación, de este proceso de la negociación. Es lo que yo les decía, la negociación cara a cara. ¿Sí? La negociación cara a cara, hoy por hoy, pues con una pantalla. Pero tenemos todos la esperanza y el optimismo que en el futuro, pues esto se va a reaperturar. Esta negociación cara a cara, si bien es cierto, cuando vamos a negociar, no es que decimos, ahora vamos a la apertura, no. Son etapas que están intrínsecas, pero súper definidas en la negociación. ¿Cuáles son? La apertura, expectativas, intercambio, acercamiento y cierre. ¿Por qué me interesa compartirles esta información? Para que usted sepa, por ejemplo, que en la apertura solamente llegamos hasta lo que conocemos como el saludo en la negociación, el intercambio de tarjetas, pero aquí hay que poner mucha atención. Cuando vamos a negociar con culturas de alto contexto, como los chinos, los japoneses, los árabes, los musulmanes en general, la formalidad del saludo toma un aspecto fundamental, ¿no? Cómo entregas tu tarjeta de presentación, cómo la recibes, si hay inclinación de cabeza, si haces una extensión de mano, es importantísimo el punto cultural cuando negocias con alto contexto en la apertura, ¿sí? Es más, cuando se profundiza en negociación, a mí me gusta muchísimo hablar de programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque la PNL está descubierto y ya probado que te ayuda muchísimo a conocer a la contraparte. Nunca la has visto en tu vida, es la primera vez, pero te ayuda muchísimo a determinar qué tipo de negociador es. ¿Cómo así qué tipo de negociador es? Si es visual, auditivo o kinestésico. ¿Y esto para qué te sirve? Porque tú podrás adaptar tu speech, adaptar tu presentación, tu propuesta a la forma de percibir que tiene esta persona. Si tú descubres en la apertura, por eso es rápido, ¿eh? Si tú descubres en la apertura que es alguien visual, tú podrás tu misma presentación a lo que le explicas de forma oral, utilizar verbos que destaquen lo visual. Está probado que atrae la atención de tu audiencia si es visual, ¿sí? Porque tú le dirás, como usted puede ver, como yo le voy a mostrar, como se puede observar, verbos visuales, de ver, del sentido de la vista. Si tú descubres en la apertura que es auditivo, pues usarás verbos que denoten el sentido del oído, ¿sí? Muchas veces ustedes han encontrado en negociaciones donde están en la negociación y se desesperan un poco, ¿no?
porque ustedes le están hablando a este señor o a esta señora y no le miran. Ustedes, o sea, si eso le ha pasado a alguien, es porque usted es visual. Yo al final le voy a dejar a la persona del preocupador un test, para que usted se haga un test en su oficina, en su casa, y pueda ver si usted es visual, auditivo o kinestésico. Entonces usted se desespera un poco porque usted le está explicando y la persona parece que no, ni lo mira. Créanme que lo está escuchando. Y quizás muchos digan, pero qué mala educación, que no me mira. Pues es su forma. Y nuestra inteligencia emocional, importantísima durante la negociación, tiene que hacernos tener claridad para comprender la forma de, o sea, la percepción de esta persona. ¿Ok? Muy bien. En la parte de expectativas, ¿qué tenemos? Aquí se maneja la agenda de negociación. Es decir, el día de hoy estamos aquí de 9 a 3, mañana vamos a la planta, pasado hacemos un recorrido por los puntos de venta, pasado vamos a hacer un almuerzo con los proveedores, con la marca tal, etc. Aquí se pueden un poco, cuál es nuestra expectativa de la negociación y hacer modificaciones a la agenda de ser preciso. Luego tenemos la etapa más difícil de la negociación, que es el intercambio. ¿Por qué? Porque en el intercambio manejamos información delicada. Es aquí, señores, donde tú comienzas a hacer tu propuesta. Tu propuesta, intrínsecamente, tu propuesta contiene los objetivos, porque tú estás proponiéndoles tal precio, es decir, tú tienes como objetivo ese precio. Quizás te puedas bajar un poquito, ¿ya? Tú tienes tu propia información. En esta propuesta, tú la presentas, ¿verdad? Y es normal que de la propuesta la contraparte te haga observaciones, que en el lenguaje de la negociación internacional se conoce con el nombre de objeciones. Entonces, es un poco como el camino, ¿no? Tú tienes tus objetivos, que los propones mediante tu propuesta, mediante tu exposición verbal, oral, con una presentación. Esta propuesta que contiene tus objetivos de manera intrínseca recibe objeciones. ¿Sí? Pero ya vamos a ver más adelante, ¿ah? Que hay objeciones y objeciones, no todas son del buen lado, por así decirlo. Tú recibes objeciones. ¿Por qué? Porque la contraparte, al momento de objetarte, ¿qué está buscando? Está buscando que tú hagas concesiones. ¿Sí ves, no? Y es allí donde tú puedes utilizar algún objeto de negociación, lo que veíamos arriba, o si está en tus posibilidades, hacer algún tipo de concesión. Pero mira que aquí la concesión debe ser de lado y lado. No solamente puedes tú dedicarte a dar, sino también debes esperar la reciprocidad, principio fundamental de una negociación. Bien. Entonces, en esta etapa del intercambio están los impases, los conflictos, un poco, hasta se toman breaks, ¿verdad? Para poder como calmar el ánimo. Y luego viene la etapa del acercamiento, cuando ya se comienzan a dar los acuerdos. Ojo, no siempre son acuerdos que facilitan o que benefician a ambas partes. Digo los acuerdos, ya según cómo hayas manejado la etapa del intercambio con las técnicas o tácticas, tendremos el acercamiento con los acuerdos. Y en la etapa de cierre es cuando justamente se recapitulan los acuerdos, ¿no? Cuando se dice, bueno, mira, hemos llegado a este punto, a este punto, a este punto, aquí sí, aquí no, se firma y queda todo por escrito, ¿no? Es de manera breve lo que les puedo comentar sobre la negociación cara a cara. ¿Y por qué? Ya les comenté arriba, ¿no? Porque la última etapa de este gran proceso es el análisis posterior. En esta etapa se analizan los resultados del proceso, las experiencias adquiridas, las perspectivas futuras y el control o seguimiento de los resultados. Es decir, aquí veo qué hice bien, qué hice mal, qué no debo repetir y qué debo fortalecer con esta misma empresa o en futuras negociaciones. Muy bien. Esto es el análisis posterior. Muy bien, vamos a continuar hasta las 11:30.
De ahí a las 11:30 les voy a poner un video cortito, es un extracto de un speech de un señor experto justamente en el método de Harvard, de la Universidad de Harvard, y luego vamos a las preguntas. Siguiente diapositiva. No podemos desconocer, es importantísimo esto, no podemos desconocer a los negociadores. ¿Cómo así? O no podemos desconocer la naturaleza del negociador. Ustedes se habrán encontrado en el camino de su vida empresarial con negociadores y negociadores, ¿verdad? Con aquellos bastante colaborativos, con los negociadores empáticos, con los negociadores cálidos, pero también con aquellos distantes, lejanos, un poco hasta agresivos en la negociación. Yo les decía al inicio que la cultura tiene un rol fundamental. Es decir, la cultura sí impacta o sí influye en el tipo de negociador que eres, pero es apenas una influencia. Es decir, si yo soy una persona de Suecia o de Dinamarca, mi forma de ser culturalmente no es como muy cercana, es distante, es fría, así como son los famosos estereotipos culturales. Entonces, normalmente en negociación se enfocan a dos tipos de negociadores, al enfocado en los resultados y al enfocado en la persona. ¿Qué tengo que decirles yo acá? Ustedes en las diapositivas, por virtud del tiempo, podrán leer cuáles son estos negociadores enfocados en los resultados, ¿no? Quieren alcanzar su objetivo a toda costa, intimida, un poco presiona, y esto genera un clima de tensión. Y por supuesto se verá reflejado en una negociación, ganar ellos, perder tú, porque es su forma de ser. Tienen una elevadísima autoconfianza, ¿ok? Y por lo regular, pues tienden a aportar a la negociación un clima complicado. Acá se los voy a nombrar verbalmente. Los otros son los negociadores enfocados en las personas, normalmente propios de las culturas de alto contexto, empáticos, amables, que se presentan cálidos en la negociación y que por supuesto buscan sus objetivos, pero no tienen ese espíritu tan competitivo del negociador enfocado en resultados. Muy bien. Hasta allí nos quedamos en esta primera parte. Alexis, yo puedo compartir el video que le había mencionado. Claro, si no hay ningún inconveniente. Entonces lo pongo acá y pongo compartir. Lo tengo aquí justamente y pongo, ¿lo están viendo ahí? Sí, se visualiza. Muy bien. Entonces vamos a escuchar este pequeño extracto de esta negociación. Él es el señor James Sibinius de la Universidad de Harvard y nos va a dar esta visión panorámica de esta famosa negociación en 3D, que es bastante usada en el modelo de Harvard, en el cual vamos a introducirnos la próxima semana. Vamos a escucharlo, por favor. El video no se escucha. Gabriel, el video no se escucha.
Muy bien. Entonces, como veíamos, ¿no? Esto es un poco el insumo para una negociación bajo el modelo de Harvard. Como decía el señor Civinius, es un poco conocer no solamente tus objetivos o tus intereses, sino conocer los intereses subyacentes de las partes. Esto hará que cuando tú preparas la negociación, lo veremos en la siguiente reunión, con el modelo de Harvard, utilizando un formato que yo les voy a proporcionar, ustedes se darán cuenta que les va a servir muchísimo en sus futuras negociaciones. Porque su idea no es solamente venderle ahorita y ya. Su idea no es un socio comercial para una vez y ya. Su idea es seguir creciendo y generando estas redes, ¿verdad? Estratégicas en los mercados internacionales. Entonces, lo que mencionaba el señor Civinius es justamente la importancia de la planificación o de la preparación, conocer a la contraparte y enterarse o conocer. Acuérdense de los dos verbos, anticiparse y deducir, ¿no? Anticiparse a estos intereses, porque así como ustedes tienen intereses, la contraparte también los tiene. Obviamente, siempre será mucho más sencillo conocer al dedillo nuestros intereses, pero sí podemos un poco buscar aquellos de la contraparte para que cuando nosotros planificamos la negociación y tengamos las diferentes opciones que vamos a ofrecer en la mesa de negociación, sean adaptadas a ellos. Y ellos se dirán, ¿y cómo esta gente sabe lo que yo quería? ¿O cómo sabe lo que yo estoy buscando? Se llama preparación. ¿Sí? Entonces, bueno, esto era un poco lo que yo quería compartirles. No sé, Alexis, si yo abro el chat o usted me ayuda con las preguntas, si en caso de que hubiera alguna, si no, seguimos con la presentación. Sí, justamente, estimada Gabriela, tenemos varias consultas que han realizado los participantes a medida que ha avanzado el evento. Tenemos una inquietud de parte de Samuel Castillo. Nos pregunta, en la negociación cara a cara, la apertura generalmente debería ser alrededor 1 minuto, es decir, durar como un elevator pitch. Es correcto, en la negociación cara a cara, en la apertura, no te puede durar más allá, como máximo 5 minutos. En este tiempo es el tiempo preciso, ¿para qué? Para hacer el saludo utilizando la parte cultural, si es que fuera necesario, para que tú puedas hacerle una pregunta a la contraparte. ¿Cómo le fue en su viaje? ¿Qué tal le pareció la ciudad? Algo corto. Y en el momento en que te responde, tú tienes que fijarte rápidamente, si eres un negociador que ya tiene cierta experiencia, te tienes que fijar en dos cosas. En la ubicación de sus ojos, cuando tú le preguntas y él te responde, dónde ubica su mirada y en los verbos que utiliza. Sí, pude ver que tiene bastante, no sé, porque tiene bastante algo que caracteriza la ciudad. ¿Por qué te hablo de esto? Porque podrás rápidamente enfocarte en que es un negociador visual. Y tú ya sabes que tu speech, cuando vayas a presentar la información, utiliza verbos visuales para que atraigan la atención de esta persona. Y obviamente, ¿por qué yo hablé de los ojos? Porque cuando un negociador es visual y tú le haces una pregunta, fíjense ahora, hacen después de la clase el ejercicio, ¿no? Y si alguien les pregunta algo, tú te quedas, a ver, déjame pensar. Y rápido tus ojos se mueven hacia arriba, se mueven hacia un lado o se mueven hacia abajo. El negociador visual, la mirada la hace para arriba. Es como que está tratando de ubicarse en lo que vio. Ah, cierto, yo vi que había muchos parques o yo vi que había aeropuertos dentro de la ciudad, por darte un ejemplo. Entonces, esto dura no más allá de 5 minutos y se recomienda obviamente el saludo con el tema cultural apropiado y tratar, ojalá que sea posible, de observar, de fijarse en el movimiento de sus ojos y también en los verbos que utiliza al responderte, para que puedas saber si es kinestésico, visual o auditivo. Kinestésico es la persona que está muy atenta al tacto, ¿no? Que normalmente te puede hacer hola, ¿cómo estás? Con la mano, ¿verdad? El visual es el que está muy pendiente del sentido de la vista y el auditivo muy pendiente del sentido del oído. Esa sería un poco la respuesta. Espero haberte respondido. Alex. Muchísimas gracias, Gabriel, por la respuesta. Sí, tenemos también otra consulta de parte de Jefferson Fernández. Pregunta si el número de certificaciones que se obtienen
en un producto influyen al momento de la negociación? Claro, esto también es importante, ¿no? Ojo, es importante en tanto y en cuanto le otorgue un valor extra para tu cliente. Te pongo el ejemplo. Vamos a suponer que es un producto agrícola, que tú en Ecuador lo haces es un producto orgánico y tú lo estás exportando a un mercado de la Unión Europea, donde se exige normalmente para el 90% de productos agrícolas o para el 80% que sean orgánicos. En ese momento no se convierte en un plus, se convierte en un más, o sea, en una obligación que tú tienes. O sea, nada del otro mundo para ellos, porque si simplemente no lo tienes, no lo puedes vender. Pero ¿qué pasa cuando supongamos que es un mercado en el que esta certificación orgánica no se necesita? No, o sea, puedes exportar algo que no sea orgánico. Pero tú le haces ver a esta contraparte que el tener un producto certificado orgánico o producido de manera orgánica le abre otro nicho de mercado allí en Chile. Es decir, tú le puedes vender lo normal, pero también le puedes vender algo orgánico. Y esto orgánico, que sabemos tiene un costo más elevado, le podría ayudar a tu posible cliente a aperturar otro nicho en el mercado chileno. Ahí sí se convierte en un plus. No como el caso de la UE, que no es un plus, sino si no lo tienes, pues no lo vendes. Espero haberte respondido. Y en efecto, en el segundo caso se convierte en un poder de negociación. En el primero no, en el primero es parte de la regla, en el caso de la Unión Europea. Alex. Muchísimas gracias, Gabriela, por esa aclaración. Tenemos también varios mensajes de agradecimiento y felicitaciones por la presentación. Tenemos una inquietud de parte de Javier Gómez. Nos pregunta si es recomendable dar un precio alto para tener un margen de negociación y quién es la persona que tiene que dar primero el precio. Súper buena pregunta. Mira, vamos a verlo la próxima semana. Cuando nosotros hablamos de negociación, hablamos de unas definiciones importantísimas. Hablamos del famoso valor ancla, que es el primer precio que yo doy y que tiene que ser tu precio óptimo, es decir, tu techo. Obvio, siempre al margen del mercado a donde vas a venderlo. Y cuando digo precio techo, es porque puedes tener cierta holgura y si te bajas un poquito, también sigues teniendo rentabilidad. Pero ya vamos a ver que este valor ancla es el primer precio que das. Pero también es importante que conozcas cuál es el valor mínimo del vendedor y el valor máximo del comprador. ¿A qué me refiero? Vamos a profundizar la próxima, pero igual te lo adelanto un poquito ahora. Este valor ancla es el primer precio que tú das, ¿verdad? Y el que hace la propuesta tiene que darlo. Pero tú tienes en tus apuntes personales un valor mínimo. ¿Qué es este valor mínimo? Es el mínimo valor al que le puedo vender y lo utilizo en caso de que sea necesario, pero yo sigo ganando. Pero obvio, yo hago mi propuesta con mi valor ancla, con mi valor más alto. Y si me lo aceptan bien, porque yo generé un presupuesto y un flujo de caja proyectado con el valor más alto. Pero si es que luego me piden un descuento y tengo que bajarme de precio, pues yo sé cuál sería mi valor mínimo de vendedor. Pero también tenemos que pensar que la contraparte tiene un valor máximo. Ese valor máximo del comprador es lo que te dice, lo máximo que yo le puedo pagar por esta caja de banano es tantos dólares, valor máximo. Entonces, vamos a ver la próxima semana cómo cotejamos este valor mínimo con el valor máximo en caso de necesitarlo y podemos tener una zona de posible acuerdo o una zona de no acuerdo, que son definiciones súper importantes en el modelo de Harvard. Pero en todo caso, para responder tu pregunta, eres tú el que hace la propuesta, el que está buscando a ese cliente, el que da su precio, pero da un valor ancla, da tu mejor precio. Y por supuesto, tienes que tener apuntado en tus apuntes, en tus hojas, estas opciones. Hay muchas empresas que manejan no solamente un valor mínimo, sino dos. Es decir, hacen sus escenarios financieros con 3 visiones, por así llamarlo. El optimista, tu valor ancla, el primero que ofreces. El escenario real,
ganas, no tanto como el optimista, pero ganas, y el valor mínimo que te dicen en tu empresa. Mira, lo mínimo, en el peor de los casos, si fuera emergente, si fuera necesario, si no, no, pero sigues ganando, porque ninguna empresa va a negociar o ninguna empresa pone un valor bajito si no gana nada. Es decir, tienes estas tres opciones, hay empresas que manejan hasta 3 precios, pero siempre ofreces el máximo, que es tu valor ancla, tu primer precio de presentación. Alex, gracias. Muchas gracias, Gabriela, por esa aclaración. También Javier nos consultaba si es posible que se pueda ampliar un poco, más que nada, la forma de que puedan generar concesiones. ¿Cómo se lo haría? Sí, cuando nosotros hacemos concesiones, las concesiones tienen que ir siempre de la mano con tu plan de negocios. Es decir, tu plan de negocios se convierte en tu documento guía para saber a dónde y en qué haces concesiones o puedes hacer concesiones. Es decir, puedes hacer concesiones de precio. Ya te comenté de los 3 valores, ¿no? Para dar ese precio, tú necesitas acomodarles o venderles a ellos, me voy a inventar ahora, 2 contenedores al mes. Es decir, si ellos te dicen que te van a comprar menos, ya no puedes darle ese precio. ¿Sí? ¿Cuándo más haces concesiones? Cuando utilizas objetos de negociación, lo que veíamos un poquito en la charla, ¿verdad? Objetos de negociación, ¿qué significa? Que tú tienes unos objetivos que quieres sí o sí cumplirlos y tienes otros que son algo más flexibles. Entonces, como te comentaba, te piden un descuento de precio, no lo puedes dar. Porque tú no tienes valor mínimo, tienes un solo valor. No puedes bajarte porque hiciste un mal negocio con un proveedor y resulta que tuviste costo alto en la producción. Eso es lo que hay ahorita y contra eso trabajamos, porque no puedo echarme para atrás. Entonces, resulta que tú no puedes hacer concesión en el precio, pero sí puedes utilizar un objeto de negociación. Por ejemplo, un plazo de pago más prolongado, no a 30, sino a 90 días. No pasa nada, pero tu precio lo mantienes. Entonces, tú tienes que saber jugar con las concesiones, donde son concesiones relacionadas a algo que te piden de manera directa, bajo la forma de objeción, que ya veremos la próxima, o son concesiones que tú haces bajo la forma de objetos de negociación. No te puedo ayudar aquí, pero te ayudo acá. ¿Sí? Pero todo esto no lo puedes improvisar. Tiene que estar plasmado, tiene que estar previsto en tu plan de negocios y en la preparación de la negociación. Cuando tú preparaste la negociación, tuviste que haberte caído en cuenta que es una empresa que seguro te va a pedir precio bajo. Cuando tú preparaste la negociación, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que es una empresa con la que ya has negociado antes y te ha ido algo mal. Entonces, ¿en qué tienes que ir bien preparado? No, aquí, por favor, un análisis exhaustivo de precios. Es una empresa con la que hace años tu empresa tuvo un problema. Fíjate tú, estos son casos muy comunes. Hace años, cuando tú ni siquiera entrabas a trabajar allí, tu empresa ya trabajó con esta empresa mexicana, pero lamentablemente hubo problemas en el producto y tu empresa tuvo devoluciones y se acabó la relación. Tú, en esta búsqueda de oportunidades internacionales, pues le has vuelto a tocar la puerta y te han aceptado. Te han aceptado, ¿ah? Pero es importante que nos informemos qué pasó antes. No podemos decir, es que no sé, no es problema mío porque yo ni siquiera trabajaba en la empresa. No. ¿Por qué no? Porque lo primero que te van a preguntar, Raya, te van a un poco a tratar de utilizar en tu contra es, ¿y usted cómo ha hecho? ¿Cómo usted me ofrece ahora, cómo usted me ofrece ahora un producto así, si hace 5 años hubo devoluciones por esto? ¿Qué han hecho para mejorarlo? O sea, debes conocer al dedillo todas las mejoras que se han hecho del producto o las causas por las cuales hubo tales devoluciones, porque se van a aprovechar de esto para pedirte cosas. Y si no estás bien preparado o bien informado, puedes caer en esto de te doy, y resulta que al final tendrás una negociación para ti perder y para la otra empresa ganar. Espero haberte un poquito respondido. Alexis.
Sí, gracias, muchísimas gracias, Gabriela, por la aclaración. Seguimos recibiendo mensajes de agradecimiento y felicitaciones por el evento, también varias consultas. Tenemos una inquietud de parte de Diego Ceballos. Nos pregunta si en el marco de los acuerdos internacionales de comercio de Ecuador que tenemos, ¿existe alguna fuente de consulta en el que se pueda realizar algún tipo de resumen de estos con los diferentes bloques en el mundo y cómo se podría negociar con ellos? Sí, mira, yo les voy a, a ver, aquí tenemos que manejar algunas cosas. Tenemos algunas formas, ¿no? Tenemos los tratados de libre comercio, el más sonado, el más en boga es el tratado con la Unión Europea que se firmó en noviembre del 2016 y está vigente desde enero del 2017. Tenemos quizás, esperemos, a las puertas, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Ecuador como tal se pertenece a la Comunidad Andina de Naciones. Ecuador también es un país asociado al Mercosur. Ecuador, bueno, ya no es parte de la OPEP, salió de la OPEP. Ecuador, con el señor presidente actual, ha dado su intención de volver a pertenecer a la PEC. La PEC es un bloque comercial que aglutina a países que tienen salida al Océano Pacífico. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque normalmente los bloques comerciales, como la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, aglutina o agrupa a países por su ubicación geográfica. Pero el APEC, si ustedes un poco chequean, se van a dar cuenta que de la APEC es miembro Perú, Australia, bueno, muchos países con salidas al Océano Pacífico, ¿no? Y Ecuador tiene que ser parte de la APEC. Ahora, yo les puedo con muchísimo gusto traer un resumen de los principales acuerdos de cooperación, ¿sí? Que pueden ser bilaterales, dos países, o multilaterales entre varios países y el listado de bloques de cooperación a los que Ecuador pertenece. ¿Cómo negociamos? Eso depende de dos cosas. Es un poquito largo, pero trato de resumirlo ahora. ¿Cómo negociamos? Tienes que considerar la parte cultural, tan importante, como siempre lo he dicho. Y segundo punto, cuando hablamos de un bloque, por ejemplo, pensemos en dos bloques rápidamente. Pensemos en la Unión Europea y pensemos en la Comunidad Andina de Naciones. La CAN, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia. Venezuela hace años desde Chávez ya no es miembro de la CAN. Estos cuatro países pequeños, ubicados en América del Sur, bien cerquita, lamentablemente no han podido avanzar en su proceso integracionista. ¿Por qué hablo de esto? Porque la integración, amigos, tiene etapas, ¿sí? Tiene 5 etapas. La primera, que es una zona de libre comercio, la más básica, la que tiene la CAN, que como en 50 años de constitución no ha podido avanzar. Y el acuerdo más desarrollado es el bloque de la Unión Europea. Como ustedes sabrán, está conformado por 28 países, porque por 27, porque se salió el Reino Unido hace ya 2 años atrás o 3 años atrás, pero es un bloque que se compone por 27 países enormes, con diferentes idiomas, pero que incluso han logrado adoptar hasta una moneda común que es el euro. Es decir, la Unión Europea avanzó en este proceso desde la primera etapa, que fue zona de libre comercio, pasó por la segunda etapa, que es mercado común, la tercera, que es unión aduanera, la cuarta, que es unión política, hasta llegar a la unión monetaria. Entonces, imagínense ustedes, la forma de negociar varía mucho, como digo, por la parte cultural y dependiendo del grado de integración que existe dentro del bloque. Por ejemplo, nosotros en la CAN, ¿verdad? Yo puedo venderle a Colombia y si va un certificado de origen, el producto entra libre de arancel, pero yo no puedo trabajar en Colombia sino más. Yo una visa de trabajo necesito si yo me fuera a vivir a Colombia o voy a trabajar en Colombia. Sin embargo, en Europa, un alemán puede estar en Francia libre porque ese nivel de avance que tienen en la integración, ¿qué les ha dado? La libre movilidad de personas, la libre movilidad de capital, de tecnologías. Pero obviamente, ¿no? Aquí hago un súper paréntesis muy rápido. Para muchos, la integración es buena a tal nivel, para otros es mala. ¿Por qué se fue Inglaterra de la Unión Europea? Porque los ingleses dijeron, una parte votó y dijo, no, hay que salirse porque nos quita soberanía.
¿Por qué? Porque para hacer cualquier cosa relacionada a la parte comercial, no es algo que yo tomo la decisión como Francia, como Bélgica, como España, no. Todos tienen que aprobarme en el seno de la Comisión Europea que queda en Bruselas, su sede. ¿Sí? Entonces, para los ingleses, el famoso Brexit, dijeron, no, aquí nos quita soberanía. Pero otros ven a la integración como algo fuerte, ¿no? Yo no negocio como Francia, negocio como la Unión Europea. Entonces, hay diferentes cosas que toca analizar cuando hablamos de cómo negociar dentro de un bloque o como un bloque. Que ya esperemos tener un poquito más de tiempo para poder seguirlo respondiendo. Alexis. Muchísimas gracias por esa inquietud, sobre todo solventarla a nuestro usuario. Tenemos también una siguiente pregunta, permítanme un segundo que se me fue. Ya nos preguntaba Samuel Agustín Castillo, que ¿qué tips nos daría cuando es la primera negociación con la empresa con la que estamos negociando? ¿Qué tip? El mejor tip que yo le puedo dar es planificar la negociación, planificarla. Otra cosa que les voy a ofrecer la próxima semana es una hoja de ruta para la planificación de la negociación. Realmente 2 hojas de ruta. Una sencillita y el formato metodológico bajo el modelo de Harvard, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es planificar. Y eso significa no solamente desde tu óptica, no. Tienes que informarte, buscar todo lo que te pueda servir de la contraparte. A quién le vende, quién es su proveedor, le ha comprado a otra empresa de Ecuador, nunca le ha comprado a Ecuador. ¿Hay algún bloque, si es que de pronto hay algún acuerdo de cooperación entre Ecuador y ese país? ¿Cómo usan el producto? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Es una empresa grande, pequeña? Toda la información que te puedas imaginar sobre la empresa con la que vas a negociar, porque en base a esta información tú podrás obtener tu análisis del tipo de negociación, aumentándole el tema cultural, porque si es una empresa americana, tú sabes que es bajo contexto. Y ahí le agregas el resto de condimentos o el resto de ingredientes para poder conocer, anticipar, deducir el posible tipo de negociación que vas a tener. Entonces, la planificación sin duda es fundamental. Alexis. Muchísimas gracias, Gabriela. Y bueno, la última consulta, por honor al tiempo, para terminar, es de parte de Edgar Livio. Nos pregunta, perdón, se me fue, de Pedro Velasco. La pregunta es la siguiente: ¿qué se puede hacer cuando en el análisis fuera de la negociación no se tiene una visión clara del poder de negociación, de quién ofrece el producto a exportar? ¿Qué se puede hacer? Ok, ¿de quién ofrece? Ok, allí, primero, yo qué es lo que recomiendo. Hacer tu introspección, ¿no? Como empresa, capaz de proveer el producto que quieres ofrecer en este mercado internacional. ¿Cómo comienzas? Analizando los recursos que tienes para hacerlo. Por eso es que es súper importante que tú conozcas las exigencias del mercado internacional. Lo que se conoce bajo el modelo del CBI, ¿no? de Holanda, se conoce como el famoso market scan. Tú tienes una radiografía de lo que te piden allá, de las exigencias, a nivel de producto, de tecnología, de logística, etc. Con esa información clara, tú haces tu diagnóstico. Primera cosa. Siguiente cosa a realizar o siguiente paso a realizar, pues tienes que informarte lo que mencionaba yo en la respuesta anterior, ¿no? De todo lo relacionado a lo que hace esa empresa. Ya no cuáles son los requisitos de entrada o cómo le gustan los productos a esos clientes, ya no, sino todo lo que tiene que ver con esa empresa, a quien le vende, la competencia y todo. ¿Por qué? Porque obviamente siempre la información más complicada, más que la tuya como empresa exportadora o como empresa proponente, siempre lo más complicado, se lo cuento por experiencia, es tratar de conocer lo de la contraparte. Entonces, si la pregunta que me leía Alexis era en relación a ti, tú primero para poder responder debes saber qué es lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Y de pronto tienes mucho, pero para este mercado resulta poco.
o de pronto tienes poco, pero para ese mercado resulta suficiente. Entonces tú tienes que saber qué es lo que te exigen para saber qué es lo que tú tienes y qué es lo que te falta. Eso que te falta se convierte como en unas alertas, ¿no? Amarillo y rojo, por ejemplo. Rojo, lo que no tienes nada, te piden un certificado ISO 14000 y tú estás recién llamando a Cotecna para tratar de certificar. O sea, está bastante complicado en ese tema. Entonces, miren ustedes que es todo un bagaje de cosas, ¿no? No solamente lo que te exigen ellos, no es solamente la cultura, hay que planificar, tienes que conocer el ambiente externo de ellos, ¿verdad? El ambiente externo de ellos para saber si en efecto con quién te vas a competir, con quién, porque de pronto la empresa puede ser maravillosa, súper bien, pero resulta que su principal proveedor es China. Y en China está 5-1, o sea, en producción, China te lleva la delantera de 5-1. ¿Será que te metes a competir en ese mercado o mejor lo dejas así nomás? Entonces son unos análisis que ya toca hacerlos dentro de la empresa y si no es conveniente, pues simplemente la negociación ni siquiera se da. Por eso estás en esta etapa previa. Sí, es un poco lo que te podría mencionar. Alexis. Listo, muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, por no dar el tiempo, varias de las consultas que quedan, te las voy a remitir al correo electrónico para que cuando tengas tiempo nos puedas ayudar solventando esas inquietudes a los participantes. Nada más que agradecerte por tu intervención, por toda la información que nos has podido proporcionar. También agradecerle a cada uno de los participantes por haber asistido a este evento. Les recordamos que el próximo lunes tenemos el siguiente módulo, el segundo módulo del taller. No se olviden que a través del chat le hemos facilitado también el correo electrónico de Gaby en conjunto con el link de la encuesta de evaluación del evento. No toma más de 2 minutos. Les solicitamos gentilmente que nos ayuden completando la misma con el objetivo de mejorar el servicio que le proporcionamos. En los siguientes días les facilitaremos por correo electrónico el link de descarga de la presentación con los enlaces también que nos ha proporcionado Gabriela sobre estos videos y también el link del video que va a quedar grabado este evento para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento. Agradecerles por su participación, que estén atentos a nuestros eventos, los publicamos a través de nuestras redes sociales, páginas web, estén atentos a sus correos electrónicos y nada más que reiterarte mi agradecimiento, Gabriela, te dejo el espacio para que te puedas despedir. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ProEcuador realmente por la apertura y a todos los participantes por el tiempo, ¿no? Mi idea simplemente es compartirles un poquito, seguro ya lo saben muchísimas cosas, pero siempre es importante pues este compartir, no se puede hacerlo presencialmente, pero al menos tenemos la herramienta para poder comunicar. Muchísimas gracias, muy buena semana y cualquier cosa pues tienen mi correo y quedo a sus órdenes. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos, que pasen una excelente tarde y excelente semana. Gracias por todo, Alexis. De nada, Estén muy bien. pasen bien. Chao, cuídense. Bye.